Mientras tanto en el Olimpo, al sur de los acontecimientos, la batalla entre Leviatán en contra del Saiyajin orgulloso Vegeta. La pelea continuaba, Leviatán atacaba con más agresividad y técnica, su estilo de lucha había mejorado con el tiempo que estuvo entrenando para completar con su venganza, había desarrollado una técnica que le permitía imbuir sus garras con veneno. Por lo cual Vegeta a gran velocidad esquivaba todos y cada uno de los ataques de la diosa demonio, debía evitar a toda costa ser tocado por el veneno de esas garras, su instinto como guerrero y el instinto de la doctrina egoísta prohibida le daban la ventaja de evadir el peligro. La diosa demonio empezaba a frustrarse, no era capaz de acertar ni un solo ataque, combinaba el ataque de garras con letales patadas pero sin éxito alguno, no era capaz de igualar la velocidad del Saiyajin. Vegeta seguía evadiendo todos los ataques de Leviatán, este había intentado lograr que su esposa pueda recordarlo pero sin éxito alguno, por lo tanto solo se limitaba a esquivar mientras pensaba en algún plan. ¿Por qué rayos no puedo golpearlo? Es muy veloz, demasiado, se me es imposible alcanzarlo, además evade todos mis ataques como supiera exactamente lo que haré, se diría Leviatán en sus pensamientos mientras no paraba de atacar. Tengo que pensar en algo, no puedo razonar con ella, lo único que se me ocurre es noquearla para evitar que esta pelea continúe, se diría Vegeta quien seguía evadiendo ataques tras otros. Y entonces Leviatán se habría detenido de repente, había retrocedido muchos metros con algo en mente, entendió que con su velocidad no era capaz de alcanzarlo. ¿En qué está pensando? Esto no me gusta, se diría Vegeta en sus pensamientos. Y entonces Leviatán habría comenzado a formar un poderoso ataque con energía oscura, iba a hacer uso de todo su máximo ki para obtener su venganza. Detente, no estás pensando bien las cosas, ¿no te resulta extraño que pueda leer todos tus movimientos y sepa a la perfección qué movimiento harás a continuación? Porque te conozco más de lo que no puedes recordar, mírame, también soy un demonio, me convertiste en uno solo para evitar tu matrimonio arreglado que había preparado tu padre, al final te convertiste en mi esposa y eso nada lo puede cambiar, tienes que sentir ese vínculo que nos une, diría Vegeta con determinación en sus ojos. Leviatán se había quedado inmóvil, las palabras del hombre que supuestamente le había arrebatado todo resonaban con fuerza en su cabeza, ella recordaba todo lo que había escuchado, pero no logra recordar el rostro del hombre con el que pasó todos esos momentos. Soy yo, Vegeta, hemos estado juntos por casi un siglo, pero se siente como si hubiera sido ayer, diría Vegeta. Detente, es suficiente, no sé qué juegos mentales estás jugando conmigo, pero no lo permitiré, he tomado una decisión, estoy a un paso de completar mi venganza, no me voy a detener, me quitaste todo, desaparece junto a este mundo, diría Leviatán con odio en sus palabras, y tenía listo su poderoso ataque de ki. Bien, si crees que en realidad soy quien tú crees que soy, entonces adelante, no me voy a defender más, si esto se necesita para que puedas recordarme y puedas vivir en paz entonces estoy dispuesto a correr el riesgo, diría Vegeta con absoluta determinación. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Diría Leviatán. De esto estoy hablando, fueron las palabras de Vegeta y un destello habría aparecido en el campo de batalla, el monstruoso ki del Saiyajin orgulloso se habría esfumado. Leviatán no entendía lo que estaba pasando, ese hombre que le había arrebatado todo estaba actuando de manera diferente a como lo recuerda, en su cabeza lo vería como alguien repugnante y despiadado, pero al verlo en carne y hueso era totalmente diferente, no entendía qué estaba pasando. Vegeta habría salido entre todo el humo, se habría destransformado, estaba dispuesto a sacrificar su vida para que su esposa amada pueda recordarlo una vez más. Oye, ¿qué crees que estás haciendo? No sé a qué estás jugando pero no creas que no dudaré en lanzar mi mejor ataque para destruirte junto a este planeta de una vez por todas, diría Leviatán con un tono grave en su voz. Entonces hazlo, no haré nada para defenderme, es la única manera que encuentro para demostrarte que estás equivocada, diría Vegeta acompañado de una mirada determinada. Mientras tanto en las alturas de las montañas del Olimpo, en lo más alto, en el hogar del Ángel de la Muerte.
La pelea se está saliendo de control, sin embargo era lo que se esperaba, ambos tienen una fuerza temible, pero Goku vuelve a tomar una vez más la ventaja en la pelea, Shen no tiene oportunidad de contraatacar, sigue así Goku, no dejes que ese monstruo libere lo que lleva dentro, diría Erebos mientras tenía una expresión seria. No te lo dije. Ahora el señor Goku ha puesto sobre la mesa todo lo que aprendió en el entrenamiento y lo está usando para llevar la ventaja. Si sigue así, las probabilidades de la victoria son altas, pero no debe bajarle ritmo, diría Tyr. Definitivamente, he visto con mis propios ojos el monstruo que lleva dentro ese loco de Shen. Goku no puede permitir que salga a relucir, tiene esto en sus manos, veo que después de todo no tendrás que intervenir, diría Erebos. Esperemos que no tenga que hacerlo, de lo contrario esto podría ponerse feo, diría Tyr. Tan feo a tal grado que podría volver a aparecer el comandante carmesí, se diría Tyr en sus pensamientos. Sin embargo, Shen no es el único que ha pisado este mundo, puedo sentir un ki increíble al sur, y justo Vegeta se encuentra en ese lugar, pero no puedo sentir el ki de Kakaroto, diría Erebos. Todo indica que terminaron el entrenamiento, pero solamente uno salió, lo que significa que Kakaroto aún debe estar en esa dimensión, diría Tyr. ¿Será un aliado de Shen? El ki que desprende es tremendo, diría Erebos mientras tenía una expresión seria. Si prestas un poco de atención, notarás que ese ki pertenece a un demonio, diría Tyr con su típica expresión. ¿Qué? ¿Un demonio? ¿Estás seguro? ¿Qué haría un demonio en un lugar como este? Somos enemigos, diría Erebos. Sin embargo no es lo importante, la importancia es como un demonio encontró el Olimpo, es un lugar alejado de todos los mundos, nadie podría encontrarlo, ¿sabes lo que digo? Diría Tyr. Sí, debió haber recibido ayuda para encontrar el Olimpo, pero ¿por qué iría tras Vegeta? Ambos son demonios, diría Erebos. Es cierto, porque con Vegeta... Esto me resulta muy extraño, se diría Tyr en sus pensamientos. Regresando al sur de los acontecimientos, la batalla entre Leviatán y el Saiyajin orgulloso Vegeta. Vegeta había dejado a un lado el poder de la doctrina egoísta prohibida, no le importaba nada más que solamente Leviatán, la había recuperado y estaba dispuesto a sacrificarse para recordarle quién es. Leviatán lo vería en los ojos de Vegeta, estaba hablando en serio y no había pizca de inseguridad en sus palabras, no obstante su corazón empezó a latir con fuerza, por lo cual ésta habría detenido su ataque por instinto, no entendía lo que sucedía, pero de repente se sentía segura al lado de ese hombre. Vegeta se había acercado a Leviatán, la miraría a los ojos sin decir nada, a veces el silencio puede valer más que 1000 palabras. Leviatán sin duda estaba confundida, pero poco a poco esa oscuridad en su mente empezaba a aclararse poco a poco, no sabía qué decir en ese momento, estaba recordando absolutamente todo. Por lo cual, como era de esperarse, ambos sin decirse nada, compartirían un cálido abrazo, un abrazo y silencio que decían más que 1000 palabras, finalmente ambos se habían reencontrado y por fin ambos verían la luz al final del túnel después de tanto dolor y sufrimiento. A los lejos se encontraba la diosa demonio Hera, quien había presenciado todo con una leve sonrisa, su había sanado. Mientras tanto en algún lugar alejado de todos los multiversos y mundos paralelos, en el mundo de la nada. Por todo el campo de entrenamiento Poseidón y Zeus intercambiaban poderosos golpes, con tan solo el impacto de sus puños sacudían todo el mundo de la nada. Poseidón atacaba con frialdad y técnica con su tridente, la lección que recibió por parte de su hermano Tyr había resultado para bien, ahora este peleaba de manera más efectiva, segura y sin subestimar a sus oponentes, además se notaba en su expresión que se esforzaba para pelear al nivel de su padre. Por otro lado, teníamos a Zeus, quien estaba disfrutando de más el combate, había pasado mucho tiempo desde la última vez que tuvo una buena pelea, sin embargo este se estaba conteniendo, su hijo Poseidón no lo obligaba a ponerse serio. Poseidón bloqueaba todos los puñetazos de su padre con su tridente, pero era arrastrado hacia atrás debido a la fuerza ejercida en esos puñetazos, sin embargo este siempre atacaba con una ráfaga de estocadas con su tridente cada vez que encontraba una pequeña abertura. No obstante, Zeus ni siquiera se tomaba la molestia en evadir o bloquear esos ataques, debido a que apenas podía sentirlos debido a su monstruosa musculatura. Poseidón se pondría más a la ofensiva y con todas sus fuerzas y sin contenerse, le conectaría una feroz estocada en todo el pecho a Zeus con la intención de perforarlo.
No obstante, Zeus solo fue arrastrado hacia atrás debido a la fuerza ejercida. Este tenía una sonrisa despiadada, demostrándole a su hijo que sus ataques no le hacían ningún daño. Es imposible, esto demuestra y confirma que él jamás peleó en serio contra Black, se dejó vencer. Sin embargo, yo me he vuelto increíblemente poderoso y he superado en todos los sentidos el poder y las habilidades físicas de Black, pero aún así no estoy a la altura de mi padre. ¿Cómo él puede tener tanto poder?, se diría Poseidón en sus pensamientos. ¿Qué sucede, hijo? No me digas que eso fue todo lo que aprendió el dios de los mares. Supongo que tendré que enfrentar a Shen para tener una buena pelea, diría Zeus mientras tenía una sonrisa. ¿Qué fue lo que dijo?, se diría Poseidón, quien comenzaba a desatar su ira hasta que recordaría las palabras de su hermano Tyr, por lo cual se calmaría. Sorprendente, veo que no te has dejado llevar por tus emociones, pero dejémoslo aquí, claramente aún te falta mucho, diría Zeus mientras tenía una sonrisa arrogante. Y entonces, de manera sorprendente, Poseidón desapareció por una milésima de segundos de la mirada de Zeus. El dios de los mares ya se encontraba al frente de Zeus, donde no dudaría en conectarle un poderoso ataque con su tridente con técnica en toda la mandíbula. Esta vez Zeus había escupido sangre al momento de recibir ese letal tridente en la mandíbula. No esperaba un contragolpe tan poderoso, entendió que finalmente su hijo empezaba a usar su verdadero potencial para pelear. Sin embargo, Poseidón aún no se detendría. Para finalizar rápidamente le conectaría miles de estocadas en cuestión de segundos, todos en puntos vitales. Zeus había recibido por completo una combinación mortal en todo el cuerpo, por lo tanto salió disparado hacia una columna de rocas, destruyendo todo a su paso hasta generar una cortina de polvo. Poseidón por un segundo se había sentido invencible, pero sabía que se trataba del padre de todo. Subestimarlo y creer que la pelea la había ganado era una tontería. El humo comenzaba a dispersarse. Donde fue lanzado Zeus habían muchos escombros, y finalmente se revelaría Zeus que se encontraba en medio de estos y parecía estar derrotado. Vamos padre, deja de fingir. Esa ráfaga de golpes, por más sorprendente que hayan sido, no hay manera que puedan derrotarte, diría Poseidón mientras tenía una expresión seria. Veo que finalmente presioné ese interruptor dentro de ti. Pude sentir la fuerza del dios de los mares en esos golpes. Incluso lograste hacerme sangrar. Creo que es justo que responda de la misma manera, diría Zeus con un tono grave en su voz. Sé que debería temer a esas palabras, porque su tono y su mirada han cambiado, pero estoy muy emocionado de este combate. Hacer sangrar a mi padre en una batalla fue lo que siempre quise lograr como guerrero. No me importa si llego a morir porque estoy en mi mejor batalla, se diría Poseidón en sus pensamientos. Regresando al Olimpo, al sur de los acontecimientos entre la demonio Leviatán y el Saiyajin orgulloso Vegeta. Tú debes ser la madre de Leviatán, diría Kakaroto, quien se encontraba detrás de la diosa demonio Hera. Hera de inmediato se dio la vuelta, sus instintos habían actuado, estaba sorprendida, no pudo detectar la presencia del sujeto desconocido que se encontraba enfrente. No es necesario ponerse hostil, no soy el enemigo, es un placer conocer a la madre de Leviatán, diría Kakaroto. Vaya, creo saber de ti, mi hija habló de ti, eres amigo de su esposo Vegeta, ¿no es cierto? Soy Hera, también es un placer, diría Hera. Es correcto, veo que Vegeta y Leviatán al final se reencontraron y parece que tú lo sabías, diría Kakaroto. Mi hija debía descubrir por su cuenta la verdad y recuperar sus recuerdos, al final lo hizo. Mientras tanto, en las montañas del Olimpo, en lo más alto, en el hogar del ángel de la muerte. Kakaroto ha salido de la dimensión, puedo sentir su ki, justo a tiempo, porque el señor Goku ha perdido la ventaja en la pelea, diría Tyr mientras tenía una expresión seria. No puedo creerlo, pero era lo que estaba esperando, que ese monstruo liberará ese poder que lleva dentro. Su ki se siente en cada rincón del Olimpo, incluso debe llegar a otros mundos, es gigantesco. Goku llevaba toda la ventaja, pero de un momento inesperado Shen tomó las riendas. Goku apenas si puede defenderse, diría Erebos mientras tenía una expresión seria. Tenía pensado intervenir, pero no será necesario a pesar de la situación. El señor Vegeta y Kakaroto lo tomarán desde aquí, y parece que ese ki de ese demonio pertenecía a un aliado de esos dos, diría Tyr. No sé por qué, pero tenga esta extraña sensación, esa sensación de victoria. Kakaroto me da una vibra llena de confianza. Sé que puede sonar tonto, pero entiendes lo que trato de decir, diría Erebos.
Lo hago, y es entendible. Kakaroto es diferente al resto, incluso diferente a mí. Él es especial, heredó el poder de madre tal como yo, pero también heredó el poder de padre, y tiene el poder de un dios demonio en la palma de su mano. Su potencial para convertirse en un guerrero invencible no conoce fronteras, es ilimitado, diría Tyr. Increíble, incluso el ángel de la muerte reconoce la grandeza y superioridad de Kakaroto. Tyr, desde que fue maldecido por madre, se convirtió en un prodigio sin igual, pero el potencial de Kakaroto es aún más grande. En sus venas lleva la sangre de las 4 razas más poderosas, se diría Erebos en sus pensamientos. Lo admito, esperaba verte en acción, has entrenado mucho y quería verte darle una paliza a ese desgraciado de Shen, diría Erebos. Sin embargo, no sabemos qué tan fuertes se han vuelto el señor Vegeta y Kakaroto, pero tengo un buen presentimiento, diría Tyr. También lo hago, diría Erebos. Kakaroto tenía un objetivo en mente, alcanzar el máximo potencial del poder de un ángel. La pregunta es, ¿en realidad lo logró entrenando en esa dimensión? No me sorprendería si lo haría, eran los pensamientos de un Tyr muy pensativo. Regresando al sur de los acontecimientos entre la demonio Leviatán y el Saiyajin demonio Vegeta. Veo que has recuperado tu otra mitad, ambos, diría Kakaroto. Me alegra que lo hayas logrado, vuelvo a ver el brillo en tus ojos, diría Hera. Lo he hecho, pero aún me siento avergonzada por todo lo que ocasioné, estuve a punto de destruir todo este planeta, diría Leviatán. Aunque quisieras no podrías, este planeta fue creado por mi abuelo, diría Kakaroto. Aún me cuesta creer que Zeus sea tu abuelo, el principal enemigo de los demonios, diría Leviatán. Kakaroto, no he cambiado de opinión, todavía quiero hacer pedazos a ese insecto, diría Vegeta mientras tenía una mirada seria. Digo lo mismo, no puedo dejarlo pasar, ese monstruo debe morir, jamás lo perdonaré por todo lo que nos hizo pasar, diría Leviatán y su mirada había cambiado, totalmente hostil. Kakaroto estaba sorprendido, a pesar de que ambos estaban juntos nuevamente, podía sentir un gran instinto asesino y una sed de sangre impresionante viniendo de ambos. A decir verdad no esperaba que cambiaras de opinión, lo veo claro en tus ojos, aún buscas venganza, lo entiendo, entonces es todo tuyo, pero date prisa, veo que Goku está teniendo problemas, diría Kakaroto. No tienes que hacer esto, sé que has pasado por mucho, lo entiendo, pero sabes que puedo encargarme de esto solo, esta vez no voy a fallar, no voy a arriesgarme a perderte de nuevo, pero sé que no lograré hacerte cambiar de opinión, diría Vegeta quien había dirigido su mirada hacia su esposa Leviatán. Tienes razón, no voy a cambiar de opinión, no te dejaré ir solo, no puedo dejar que te diviertas sin mí, además, quiero verte en acción, lo que has aprendido en todo este tiempo, diría Leviatán mientras tenía una sonrisa. Bien, entonces juntos acabemos con Shen, diría Vegeta mientras tenía una leve sonrisa. Esto me resulta extraño, jamás imaginé escuchar esas palabras viniendo de Vegeta, él detesta pelear en equipo, pero veo que con su esposa está dispuesto a todo, lo entiendo totalmente, se diría Kakaroto mientras recordaba a sus esposas del pasado, un momento nostálgico que jamás olvidaría. Mientras tanto en uno de los tantos campos de entrenamiento, en la dura batalla entre Goku el Saiyajin Dragón en contra del Saiyajin Dios progenitor Shen. Goku se encontraba totalmente agotado, apenas tenía energía, no podía creer que el nuevo poder que había desarrollado no fue suficiente para vencer a un monstruo como Shen. Veo que esto es tu límite, no puedes divertirme más, entonces supongo que se acabó, diría Shen mientras tenía una sonrisa despiadada. Es demasiado fuerte, jamás imaginé que tuviera una transformación más, fui ingenuo al no creerlo, se diría Goku en sus pensamientos. Kakaroto, ¿dónde estás? Este es el momento indicado para que aparezcas, el poder de Shen es tan grande que la gravedad en el Olimpo ha incrementado, Goku está a punto de pasar a mejor vida, no tengo más opción que intervenir aunque me cueste la vida, diría Artemisa y esta ya tenía desenvainada su espada para atacar hasta que sería detenida por una voz. Oye insecto, a ti te estaba buscando, pero parece que no lo haré más, diría Vegeta quien había entrado en acción junto a su esposa Leviatán. Sí, lo recuerdo todo, es este repugnante sujeto, diría Leviatán mientras tenía una mirada asesina. ¿Qué, Vegeta? Diría Goku sorprendido ante la repentina llegada del Saiyajin orgulloso y sobre todo que venía acompañado por Leviatán. ¿Pero qué tenemos aquí, si no es Vegeta?
Y tú, creí haberte visto morir ante mis ojos, diría Shen mientras tenía una sonrisa despiadada. Tiene un ki impresionante, ahora veo por qué el cabeza hueca está teniendo serios problemas, se diría Vegeta en sus pensamientos. Debemos ir con todo desde un principio, ese sujeto no es normal, puedo afirmarlo con solo sentir su ki, diría Leviatán. Vegeta está aquí, pero ¿quién es ella? Es un demonio, diría Artemisa. Shen había dejado a un lado a un débil Goku, y es que había olfateado carne fresca, estaba listo para seguir divirtiéndose. Mientras tanto, en lo más alto de las montañas del Olimpo, en el hogar del Ángel de la Muerte, las cosas se vuelven interesantes. Vegeta ha entrado en escena junto a ese demonio, pero ambos podrán con Shen. Si me preguntas a mí lo dudo, diría Erebos. Quizá te sorprendan, parece que ambos planean pelear en equipo, diría Tyr con su típica expresión. Pero Kakaroto, ¿dónde está? Pensé que llegaría junto a Vegeta, diría Erebos. Vegeta parece muy confiado, quizá pueda vencerlo, vi algo increíble mientras entrenábamos, si decide liberarlo, puede que nos dé una sorpresa, diría Kakaroto, quien